Sin duda, esta es una película muy inquietante, realmente aterradora, surrealista y llena de maldad. Una compleja visión que entrelaza múltiples historias que van explorando profundos temas psicológicos y filosóficos, como la culpa, el castigo divino y la condición humana. La película está estructurada como una antología, con 3 historias interconectadas en las que cada una explora los rincones más oscuros de la naturaleza y la moralidad humanas. Cada segmento ofrece una perspectiva única sobre el pecado y la culpa. El tema central de la película gira en torno a la culpa y la búsqueda de la redención, ya que cada uno de sus personajes son perseguidos y atormentados por sus pecados del pasado. La película retrata una versión de la vida después de la muerte, que es similar al infierno de Dante, donde los personajes experimentan el castigo por sus pecados terrenales. Este reino infernal es un lugar de ajuste de cuentas morales, donde los personajes se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus acciones. La historia examina la oscuridad inherente en las mentes perversas del ser humano. Se nos presentan diversas facetas de la depravación humana, como la malicia, la desesperación y la venganza. Cada historia dentro de la película sirve como una parábola sobre los aspectos más oscuros y aterradores de la humanidad. La película comienza con Nathan, que despierta tras un accidente de coche, y solo para darse cuenta de que ya está muerto. Confundido, deambula por el inquietante entorno, una carretera brumosa y aislada que crea una atmósfera de tensión e inquietud que prevalece durante toda la película. Es un entorno que simboliza la desconexión de los personajes de la vida y su entrada en el reino del mal para enfrentarse a sus pecados. A los pocos segundos aparece Daniel, otro difunto que deambula desubicado y confundido. Mientras los dos intentan descifrar lo que está sucediendo, comienzan a hablar de sus pecados y de la naturaleza de su existencia. Al poco tiempo, la sentencia se ha dictado y Nathan debe entrar en el infierno a pagar por sus pecados. Entonces cruza el umbral que lo lleva hacia el reino del mal, un lugar surrealista y espeluznante. A medida que va avanzando por ese lugar tenebroso, se encuentra con diversas almas atormentadas, y cada una con su propio relato de sufrimiento. Esta experiencia parece ser el preludio de su propia penitencia, donde debe experimentar de primera mano los tormentos y las angustias que afligen a las otras almas perdidas en ese lugar infernal. Y así, la trama de la película se va entrelazando con otras historias, capítulos aterradores llenos de sufrimiento y redención inexistente. La primera historia es la de Jean, una niña que vive con su familia en una granja, pero esta niña no es una niña común, ya que tiene pensamientos llenos de maldad y odio. Es la personificación de la crueldad humana sin límites y sus acciones reflejan una falta total de empatía. Aunque su historia adquiere un tono especial, como si se tratara de un cuento de hadas, pero eso es tan distante de la realidad. La historia, llena de elementos tétricos y sombríos que son a la vez psicológico y visceralmente perturbadores. La tercera historia que se nos cuenta, además de ser muy aterradora y perturbadora, es mucho más cruel que las anteriores. En ella se cuenta la historia de una madre y su hija. Esta historia explora las profundidades emocionales y psicológicas de la desesperación y la lucha por encontrar la esperanza en medio de una oscuridad abrumadora. Un retrato de la desesperación y de las complejidades del amor maternal. Se destaca por el impacto psicológico y la dificultad de dejar ir a los seres queridos por la culpa que carcome el alma. Un segmento que aparentemente no tiene elementos de terror tan obvios, pero que sí proporcionan un nivel alto de tensión e incomodidad. Estas historias se entrelazan con las de Nathan y su paso por el infierno, que culmina en una revelación escalofriante sobre sus propios pecados y su inminente castigo. La película contiene una tonalidad onírica y surrealista, que es justamente la que hace que se trate de una obra única de terror contemporáneo. Es una exploración profunda, cruel e intensa sobre la vida después de la muerte y la condición humana.
La película ahonda profundamente en la psicología de sus personajes y sus vidas tormentosas. Se nos muestran a personajes imperfectos y humanos, cada uno de ellos lidiando con su propia versión de la culpa y el pecado, y es justamente esta profundidad psicológica la que le añade capas de valor trascendentales a la narración, haciendo que el horror sea mucho más penetrante y cercano. La película retrata a la perfección las crudas y a menudo incómodas verdades sobre la naturaleza humana. Nathan representa a un hombre común que debe enfrentarse a sus remordimientos y su culpa inexorable. Cada una de las almas que se va encontrando a su camino en el infierno representan y reflejan diferentes aspectos del pecado y el castigo. De cierta manera, la historia de Nathan se convierte en un viaje de autodescubrimiento y aceptación de su destino. En el caso de la niña Jean, ella encara la maldad y la crueldad en estado puro. Su historia es de las más inquietantes, ya que ahonda en su retorcida percepción de la realidad y en sus maliciosas acciones. Un aspecto más de los niveles extremos de la maldad humana. En la tercera historia se nos presenta a una madre afligida y a su hija incomprendida. Esta historia profundiza en temas de desesperación y desesperanza. La lucha de una madre por conectar con su hija y salvarla de la autodestrucción, que le añade una capa de profundidad emocional a la película, mostrando capas psicológicas sobre el dolor y la pérdida. Además de ser visualmente impactante, que no tiene ninguna necesidad de caer en sustos baratos o apariciones sobrenaturales triviales para mostrar los horrores más profundos del ser humano. Esta película es ideal para los amantes del cine oscuro e introspectivo, pero que además buscan una profundidad psicológica potente. El estilo visual de la película es un componente fundamental de su impacto brutal. La niebla, los silencios inquietantes, los paisajes desolados y los mundos surrealistas crean una atmósfera inquietante que potencia el horror psicológico. La calidad onírica de la narración y sus transiciones fluidas entre las historias contribuyen a un efecto inquietante que se muestra durante toda la película. Una película psicológicamente intensa que ofrece una visión profunda de los rincones más oscuros de la psique humana, desde la maldad y la malicia inherentes hasta el dolor, la desesperación y la búsqueda de la redención. ¿Y tú estás listo para una sobredosis de terror?